bienvenidos nuevamente a este programa Hablando al Corazón. Soy Liliana Camargo y es un placer nuevamente encontrarme con todos ustedes y en esta oportunidad vamos a orar a Dios. Si tu vida en este instante está pasando por algún tipo de problema, si sientes que ya no vale nada para Dios, si sientes de que tus pecados te han retrogradado de la presencia de Dios, no te tienes por qué preocupar, porque sabes que el pecado no es un límite para que Dios te pueda amar. Por más que tengas muchos pecados, muchos errores que hayas cometido en tu vida, Dios no te va a dejar de amar. Y fíjense que es más pecado todavía que tú digas que ya no vale nada para Dios, que ya Dios me condenó. No, Dios aún no te ha condenado. ¿O acaso Él mismo te ha dicho, ya estás condenado o condenada? No, nadie te ha dicho eso. Dios no condena a nadie. Dios, al contrario, es todo amor y Él quiere transformarte, quiere renovarte, porque sabes que tú eres importante para Él. Tú eres lo más hermoso que Dios ha creado, y es que tanto te ama que dio su vida en la cruz a través de Jesús nuestro Señor. Y si el Padre no nos amara, entonces ¿para qué Jesús dio la vida en la cruz? Lo hizo fue por amor, y lo hizo por usted, para redimirte de tus pecados. Es más, ya estás perdonado, porque Jesús te perdonó a precio de la cruz, y con su sangre te limpió de todas tus culpas. Por eso te digo que no estás condenado, sino que necesitas de la transformación para que dejes esas cosas que aún te siguen alejando de Dios. Deja atrás el pasado, deja atrás tus errores y siente el arrepentimiento en tu corazón, y pídele al Señor que te transforme, que te permita cambiar, mejorar para tu propio bien y el bien de quienes te rodean. Eres útil para Dios, eres un instrumento maravilloso para Dios. Dios te quiere en tu reino. Dios quiere ser de ti una persona nueva. Como dice en su palabra, todas las cosas viejas ya quedaron en el pasado. He aquí todas las cosas nuevas. Y Jesús quiere hacerte un vaso nuevo, un instrumento nuevo. Y por medio de esta canción vamos a invocar el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo, quien habita en todos nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos con esta canción a transformar nuestra vida, a hablarle al Señor de nuestras preocupaciones, a contarle a Él todo lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Es como cuando un enfermo va al médico. ¿Y cómo sabe el médico de sus enfermedades? Porque el enfermo le dice lo que tiene y el médico pone el tratamiento. Entonces imagina que estás donde el médico, que es Jesús, y tus males son aquellos errores cometidos en el pasado o recientemente. Tú te los dices a Él y Él te va a poner el tratamiento. Ese tratamiento es la transformación para borrar el mal que hay en tu espíritu. Transfórmame, Señor. Imagina que estás hablando con Él. Y con este canto vamos a hablar con el Señor Jesús. A veces que nos cuesta exteriorizar lo que sentimos, que nos da vergüenza, pero no tengamos temor, porque el Señor viene a renovar nuestra alma, a hacernos nuevos. Quisiera hablarte, pero no lo sé.
me avergüenzo de mi pequeñez. Haberte ofendido y alejarme de ti. Tocar lo profundo de mi corazón. Vengo ante ti, pues sé de tu amor. Te necesito en mi corazón. Maltratado, humillado, despojado de tu gracia, hoy vengo a ti, hoy vengo a ti. Transfórmame en lo profundo de mi ser, lávame y sáname, a tu regazo de volver, renuévame para poderte transmitir, lléname y da alegría a mi existir. Maravillosa canción, Señor, con la cual este tema nos invita a hablar contigo, a platicar contigo, Señor. Y una vez más, con toda la fuerza de nuestro corazón, le oramos a Dios cantando, diciendo: transfórmame en lo profundo de mi ser, sáname y lávame, a tu regazo de volver, renuévame para poderte transmitir, lléname y da alegría a mi vivir. Sí, Señor Jesús, transfórmame en lo más profundo de mi ser. Sáname y lávame para tener un alma limpia, para volver a tu regazo. Da alegría a mi existir, Señor. Renuévame, Señor, para poderte transmitir, para poder ser tu presencia en medio de quienes están a mi alrededor. Transfórmame en lo más profundo y toca mi corazón maltratado, humillado, Señor. Lávalo, sánalo, límpialo, Señor, y ponle el tratamiento de la fe, el tratamiento del amor, Señor Jesús. Y es más, te doy gracias por rescatarme del olvido, por rescatarme de la separación, porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Nada que nos impida estar a tu lado, Señor, porque el pecado no es un pretexto para dejarnos de amar. El pecado no es un obstáculo para que el amor de Dios se cumpla en nosotros. El amor de Dios se hace presente en todos nosotros, se hace presente en tu vida. Dios te ama por encima de todos tus pecados. Tú eres importante para Dios y Él te quiere transformar y te está transformando, renovando, limpiando tu alma y todo tu ser, tu corazón, porque tú le perteneces a Dios. Fuiste creado por Él y Él te compró derramando la sangre de su Hijo Jesús en la cruz. Jesús tanto nos ama. No hay un amor que no tenga límites. El amor de Dios no tiene límites. Por eso abre tu corazón, porque Dios te ama por encima de todos tus ofensas y errores. Dios te quiere completamente renovado, y dile una vez más a través de esta canción: transfórmame en lo profundo de mi ser, lávame y sáname, a tu regazo de volver, renuévame para poder
alegría mi vivir. Gracias, Señor Jesús, porque le has dado a mi alma la alegría de vivir y de estar a tu lado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y gracias, Señor, por una vez más tomarme en tu regazo, en tus brazos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y gracias por tanta ternura. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Continuamos con más de este programa Hablando al Corazón y meditamos ahora la palabra de Dios, un importante mensaje que Dios tiene para usted. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el don del entendimiento para comprender su palabra, la sabiduría para poder absorberla y hacer la vida con nuestras propias vidas. Y nos vamos con la meditación de Mateo 11, versículos del 4 al 13. Y dice así: Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a predicar y a enseñar a las ciudades judías. Y en el versículo 4 dice: Jesús les contestó: Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban a ver ustedes? Un hombre con ropas finas. Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta. Eso sí, y créanme, más que un profeta, a este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te proceda abriéndote el camino. Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la misma ley se quedaron en la profecía. Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son las palabras de Jesús en este evangelio que se refiere a las proezas de Juan Bautista. Cabe destacar que Juan Bautista fue el predecesor de Jesús, fue quien preparó el camino antes de que Jesús llegara a determinados pueblos a evangelizar. Fue el que dio ese abreboca del mensaje de Jesús. Y cabe destacar de que Juan Bautista no conocía a Jesús, pero ¿cómo sabía de Jesús? Por la obra del Espíritu Santo, quien lo llamó y lo predestinó para tal misión desde el seno materno. Allí lo predestinó y lo llamó, y su mensaje fue infundido gracias al Espíritu Santo. Ni siquiera él mismo se quiso alabar o enaltecer
cuando Juan Bautista decía que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Detrás de mí viene uno más fuerte, más poderoso que yo, que sí los bautizará con el Espíritu Santo. De hecho, Juan Bautista reconocía que él bautizaba con agua, pero él reconocía el poder de Jesús, que tenía más poder que él, y decía, yo los bautizo con agua, pero él vendrá y los bautizará con el Espíritu Santo. Venía a preparar el camino. Y en esta palabra, Dios nos da un importante mensaje a todos. Así como Jesús, Dios Padre, llamó a Juan Bautista a través del Espíritu Santo, a todos nosotros se nos invita a ser ejemplo de Juan Bautista. Hoy día no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, no los conocemos de cara o de persona, pero sabemos que por medio del Espíritu Santo Jesús está entre nosotros y es nuestro deber, a pesar de que no lo hayamos visto como Juan Bautista no vio a Jesús, mas sin embargo lo dio a conocer, le abrió el camino, le preparó el camino. Así nosotros, a ejemplo de Juan Bautista, debemos preparar el camino, abrir el camino al Señor, llevando la prédica nueva, llevando la buena nueva, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Sin habiéndolo conocido, nosotros llevamos el mensaje y vamos preparando el camino del Señor. Jesús nos llama a ser profetas como Juan Bautista, infundidos por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús habla de Juan Bautista, también nos enseña a nosotros de que cuando nosotros somos mensajeros de la buena nueva, así como lo fue Juan Bautista, Jesús también habla bien de nosotros en el reino de los cielos. Jesús habla muy bien y Jesús sabe cuál es la acción que estamos haciendo, porque Jesús, no hay nada que se oculte para Jesús. Todo Jesús lo ve mediante el Espíritu Santo, quien obra en nosotros. Y eso nos permite ser evangelizadores. Y fíjense que Jesús les contestó a partir del versículo 4. Vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Juan, siendo un evangelizador que nunca vio a Jesús, recibió tremendo mensaje de que Jesús hacía obras, porque la gente se dio, la gente ya tenía un conocimiento previo de lo que Jesús iba a obrar en ellos. Y todo fue también gracias a la obra que hizo Juan Bautista, infundida por el Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros actuamos como buenos evangelizadores de corazón, con testimonio y palabra, es cuando va a ocurrir milagros asombrosos, donde los que están ciegos puedan ver, los que están sin caminar caminan, y todo es gracias al Espíritu Santo que utilizó nuestra vida, nuestro ser, para abrir el camino y anticipar los milagros del Señor. Jesús nos llama a que anticipemos sus milagros, su vida, sus obras de entre nosotros. Es más, en el versículo 7, una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? Muchas veces cuando nosotros queremos escuchar la palabra de Dios o aspiramos a escuchar más, queremos ver cosas más extraordinarias, queremos que de una vez se nos hagan los milagros, nos lleguen de ese milagro, nos lleguen los deseos para allá de un momento para otro, queremos ver más cosas extraordinarias y realmente lo que vemos es a un profeta, puede ser a cualquier persona predicando la palabra, pero que está cumpliendo con la misión similar que le asignó Dios a Juan Bautista, al profeta. Todos fuimos llamados a ser profetas y no esperamos ver mayor cosa si no es la profecía, la palabra que se queda entre nosotros.
Y cuando le dice en el versículo 10, a este se refiere el texto de la escritura: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te proceda abriéndote el camino. Lo que les decía desde un principio, Jesús nos llama a cumplir la misión de Juan Bautista, a abrir el camino del Señor. Dios nos envía por delante de Él para que preparemos el camino. Y es más, en la última frase, en la 13 al 15, dice: pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es ese Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que él lo escuche. Y en el 13, un poquito más atrás, hasta Juan, todos los profetas y la misma ley se quedaron en la profecía. ¿Qué nos quiere decir esta última frase? Que no nos podemos quedar solamente en las palabras bellas y decir: uy, qué hermoso predicó aquel pastor, uy, qué hermosa homilía predijo el sacerdote, o qué hermosas frases dijo aquella chica, o así. No nos podemos quedar en solamente saborear la frase, sino también tenemos que digerirla, hacer la vida con nuestra propia vida. No podemos quedarnos en la profecía, sino al contrario, escuchar la profecía, que tenga oídos para oír, que oiga, es decir, más que oír, hacerla vida y práctica con nuestra propia vida. Y es más, aquí hay una frase que dice: el reino de los cielos es para los más decididos, que lo conquistan. Si tú estás decidido a alcanzar el reino de los cielos, que todos estamos llamados a alcanzar el reino de los cielos, puedes hacerlo mediante la prédica de la palabra, poniéndola en testimonio, en palabras y en hechos. Así que, por lo tanto, te invito a que seas como Juan Bautista. Evangeliza con el mensaje, demuestra el mensaje en obras, a través de los hechos, con tu ejemplo y manera de vivir, y estarás abriéndole el camino al Señor en tu vida diaria, en tu trabajo, en tus negocios, en todo lo que emprendas, en lo que te propongas a hacer, en tus sueños. Estarás abriendo el camino del Señor en tu familia, en tu propia vida. Ábrele el corazón al Señor y estarás abriendo el camino, y todo es por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, y gracias por la maravillosa meditación de esta palabra. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Continuamos con más de este programa, Hablando al Corazón, y ahora los consejos para una vida feliz en cuanto a dejar la envidia. ¿A cuánto más hemos sentido la tentación de envidiar al otro porque tiene mejores cosas que nosotros, o aquella persona que tenga un auto mejor que el mío, o que tenga una ropa mejor que la mía? Yo te digo que la envidia es común que nos ocurra, que nos pase, porque a veces somos inconformes, o la mayoría del tiempo somos inconformes con lo que Dios nos da. Pero la envidia no nos lleva a nada bueno. ¿Por qué? Porque la envidia nos hace olvidar del bien que Dios nos ha dado. Nos olvidamos hasta de nuestras propias bendiciones, de nuestro propio ser, de nuestros dones y regalos, tanto materiales y espirituales, que Dios ha puesto para nosotros. Y lo que la envidia hace es que nos olvidemos de las bendiciones, tanto materiales y espirituales, que Dios nos ha dado, y nos enfocamos en observar el bien del otro, en observar las bendiciones de Dios en la otra persona, y eso nos crea una niebla de sufrimiento, una niebla que nos tapa por completo, haciéndonos inferiores a los demás. ¿Y cómo podemos dejar
este síndrome de envidia que nos afecta a nosotros. Como ya te lo había dicho, contar primero con lo que Dios te ha dado, mirarte a ti mismo. Ahora bien, para vencer la envidia es necesario reconocer de que Dios también nos ha otorgado bienes. Para vencer la envidia es necesario reconocer de que Dios a ti también te otorgó bienes, que no son iguales a los que le otorgó a tu otro hermano o hermana, porque Dios nos proporciona bienes no iguales, sino únicos para cada persona. Si a esa persona le concedió un carro de color blanco, a ti te concedió una moto, bendito sea Dios, porque Dios ve esa capacidad en ti y eres único para Dios y Dios no quiere que seas igual a la otra persona. Entonces, ¿por qué tenemos que envidiar a la otra persona? Si Dios te concedió a ti un bien ya sea material o espiritual. Entonces, para dejar la envidia, una vez más te lo repito por tercera vez, tienes que reconocer las bendiciones que Dios te ha dado, mirarte a ti mismo, lo que tú tienes desde lo espiritual, primero que todo lo espiritual, hasta lo material, verte a ti mismo, que Dios me ha dado y por qué tengo que mirar al otro inferiorizándome a sí mismo. Nadie es inferior para Dios. Dios a cada quien le da las bendiciones que le corresponde, a nadie le falta nada. Y mirar de que Dios ha permitido de que no te faltara nada. No te ha faltado ni el pan de cada día, ni la comida, ni el sustento, ni la vida. Puedes respirar. Y bien, la envidia hace que nuestro corazón se manche, lo dice en Marcos 7:20. Lo que sale del corazón del interior del ser humano mancha, mientras que lo externo no. La persona envidiada no está manchada, pero el que envidia a la otra persona sí está manchada porque está bloqueando el bien que Dios le ha dado. Está haciendo esa niebla, no le está permitiendo ver más allá de sus bendiciones. Está ennegreciendo su corazón por nada. Además, en Corintios 13:4, el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia a nuestros hermanos y hermanas, entonces no los amamos. El amor de Cristo está libre de ambición y deseos egoístas. Entonces, si envidiamos el bien de los demás, también estamos cometiendo un grave error de no amarlo. ¿Por qué? Porque no solamente nos obstaculizamos a nosotros con la envidia, sino que también sufrimos por el hermano y hasta por la envidia podemos recorrer a la tentación de tumbarle alguno de sus logros o impedirle algunos de sus logros que ha hecho en la vida. Y esto se traduce en odio o celos porque alguien logró algo que primero no pudo haber logrado o que tardé años para poder hacerlo y que éste lo logró así nomás de la nada. Al contrario, tenemos que amar. Si nosotros sentimos amor por la otra persona, no tenemos por qué envidiarle lo que ha logrado, lo que ha hecho o lo que tiene, sino al contrario, darle las gracias a Dios porque tiene aquello, darle las gracias a Dios porque logró algo que yo no pude haber logrado o que tiene esta bendición. Y antes de que te inferiorices por esa otra persona, mírate a ti, mira lo que Dios te ha dado a ti. Y no te llegues a comparar con esa persona o a medir las bendiciones, porque las bendiciones no se miden. Dios la da de acuerdo a nuestra capacidad. Y si Dios todavía no me ha dado aquello que tanto anhelo, es porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto y te lo dará en el momento indicado. Entonces,
No debemos tener envidia en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no tiene avaricia, no tiene vanidades, no tiene deseos egoístas. Tampoco podemos ser egoístas con nosotros mismos, ni tampoco envidiar el bien del otro. Para no dejar que la envidia entre en nuestro corazón es necesario reconocer de que la envidia genera desconfianza en Dios. Fíjense esto. Lo primero que te había dicho, la envidia hace que no veamos las bendiciones que Dios nos ha dado en nosotros. Y por otro lado, la envidia hace que desconfiemos de Dios. ¿Por qué desconfiamos de Dios? Porque entonces creemos de que no tenemos nada. O sea, nos inferiorizamos y nos olvidamos de que tenemos un Dios que nos ama por encima de cualquier bien que nosotros tengamos. Dios nos ama y con lo que hacemos con la envidia es olvidarnos y desconfiar de todo lo que Dios nos ha dado, desamparándonos a nosotros mismos y colocándonos en un grado de inferioridad que no le agrada a Dios, y eso es lo que le causa tristeza a Dios. Dios quiere que no le tengamos envidia a nadie, porque la envidia no es de Dios. Dios no envidia a nadie, a nadie. Y fíjese, a pesar de Jesucristo no tuvo las mejores comodidades. Jesucristo nació y lo recostaron en un establo, en un pesebre. Desde niño pequeño no tuvo las más fascinantes comodidades o ropas finas. Y sin embargo, él no envidió a nadie. Siempre fue obediente al Padre y honró su trabajo, su amor, su cariño. Él no envidió a nadie. Y a partir de allí es que podemos vencer la envidia imitando el amor de Jesús, porque Jesús no envidió nada a nadie. Entonces nosotros hagamos lo mismo en nuestros corazones. No suframos por el bien del otro porque Jesús no lo hizo. No nos vayamos a desvanecer por el éxito de los demás. Veamos lo que Dios nos ha brindado y lo que somos para Dios antes de desvanecernos por el éxito del otro o de enfrascarnos en un sufrimiento. No permitamos que esta cosa de envidia robe nuestro corazón o robe la paz de nuestro corazón. No permitamos que nada ni nadie nos robe la paz en nuestro corazón, porque esa paz verdadera nos la da nuestro Señor Jesús, y no permitamos que la envidia robe nuestro corazón. Vencerla. Ya te di la respuesta de cómo vencer la envidia, reconociendo el bien que Dios te ha dado. No desconfiar nunca de Dios. Mirar todas las capacidades y potencialidades que Dios te ha dado. Agradecer a Dios porque bendito sea Él que esa persona logró lo que yo no había logrado. O si Dios me permitió obtener esto o aquello, darle gracias a Dios. Y cuando lo hacemos de esa manera, nuestro corazón no se desvanece, sino estamos en plena confianza con Él. Estamos confiando y reconociendo de que también somos beneficiarios del amor de Dios. El amor de Dios alcanza para todos. Por eso de allí no debe haber rivalidades en nuestro corazón, no debe haber envidias. Más adelante, para vencer la envidia es bueno orar y contactar a Dios. Como lo dice la palabra, Dios, reconocer y aceptarla para poder quitarla en nuestras vidas. Para quitar la envidia hay que reconocerla a través de la oración, ponernos en manos de Dios a través de la oración, encomendarnos al Espíritu Santo quien habita en nosotros, poner la confianza absoluta en Dios y decirle a Dios que arranque de mi corazón aquello que no me permite ser feliz, como la envidia, aceptarla, reconocerla y quitarla y borrarla de nuestra vida para siempre.
Y por último, en Gálatas 5:16 al 26, si caminamos por el Espíritu, viviremos por el Espíritu. Nos mantenemos en sintonía con el Espíritu y nuestras vidas darán frutos según el Espíritu Santo. Finalmente, vencer la envidia con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y viviremos según el Espíritu Santo. Entonces, espero que estos consejos le sirvan para usted, para que usted sea una persona feliz en abundancia, en riqueza, en amor de igualdad para todos y que te sientas feliz con lo que Dios te ha dado en tu vida. Que Dios te bendiga. Y en breves momentos seguiremos con las maravillas y bendiciones de Dios. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Seguimos con más de este programa Hablando al Corazón y nos vamos con las maravillas y bendiciones de Dios que nunca nos deja de regalar. A Dios siempre lo estaremos conociendo todos los días. De Dios nunca dejaremos de aprender cosas nuevas. Y qué bueno es aprender de Dios más cosas, conocer su vida y aprender para quedárnoslas en nuestro corazón. Y una de las maravillas admirables de Dios es que Él vive entre nosotros. Dios vive entre nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está entre nosotros? Por la acción, primero que todo, del Espíritu Santo. El que nos dejó hace 2024 años aproximadamente. El Paráclito divino, cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo que Él estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y nos dejó después de 50 días de su ascensión al cielo, Pentecostés, el Espíritu Santo que aviva y se queda en nosotros. También lo podemos evidenciar en Job, capítulo 19, versículo del 25 al 27. Bien yo sé que mi Redentor vive y que Él hablará el último de pie sobre la tierra. Yo me pondré de pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Yo le contemplaré yo mismo, es el quien veré y no a otro. Mi corazón desfallece esperándolo. Y en el primer verso, yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive en cada uno de nuestros corazones, en toda la maravilla y espléndida creación, en el sol, en las montañas, en los árboles, en el aire que respiro. Cuando vamos a la iglesia y le alabamos, le adoramos, le exaltamos a Él, agradeciéndole por todas sus bendiciones. Cuando sentimos el Rúa del Espíritu Santo en nuestro corazón, allí nuestro Redentor vive. El Redentor vive en cada uno de nosotros. Job lo dice. Yo sé que mi Redentor vive y que hablará el último de pie sobre la tierra. Yo me pondré de pie dentro de mi piel. Esto nos quiere decir de que Jesús está viviendo entre nosotros más de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible que no se pueda lograr. Para Dios no hay nada imposible. Mi Redentor vive. En Primera de Pedro 1:23, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios, que vive y permanece. La palabra de Dios es incorruptible, vive y permanece. Lo sabemos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús.
que se manifiesta allí en cada prédica, en cada homilía. Ahí está Jesús, quien es el que habla a través del instrumento que Él escogió en su palabra. Y por la palabra en la Biblia, nuestro Redentor vive y se manifiesta allí. ¿Cómo podemos saber de las gracias abundantes de Dios a pesar de que ha pasado tanto tiempo? Por su palabra. Allí está todo su mensaje. Es un recuerdo vivo e imborrable. En Gálatas 2:20, ha sido crucificado con Cristo, ahora no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En ese verso, enseguida de Gálatas 2:20, ha sido crucificado con Cristo, ahora no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cristo habita nuestras vidas y se hace parte de ellas cuando somos influenciados y seducidos por la gracia incorruptible, cuando hacemos el bien, cuando esa transformación se apodera de nuestras vidas. Ya no somos nosotros mismos, sino ya es Jesús mediante toda su verdad, la misma verdad que vive entre nosotros. En Deuteronomio 8:3, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quiere enseñarte que no solo de pan vive el ser humano, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios, que es para darle vida al hombre. ¿Quién es el hombre? Todos nosotros, mujeres, jóvenes y niños. De toda palabra que procede de la boca de Dios vive el ser humano. Podemos sí alimentarnos con el pan material que sostiene nuestro cuerpo día a día, almuerzo, desayuno, cena, la rutina diaria, pero que nunca falte una frase de la palabra de Dios, porque esa frase de la palabra de Dios permite de que Dios nos alimenta y la hacemos vida con nuestra propia vida. Lo que da ánimo al espíritu nuestro por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo vivifica, lo alimenta. Así como existe el alimento material, también está el alimento espiritual que vivifica nuestro espíritu, haciéndonos obrar según la verdad. Y es allí cuando Dios vive entre nosotros. En Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y fíjese que a la final nos los está diciendo: espíritu que habita en ustedes. ¿Qué quiere decir con esto? Lo venía diciendo desde hacía un momento. El Espíritu Santo habita en nosotros y es el que nos revive a cada instante. Nos resucita el Espíritu para abrirnos a la gracia de poder ver a Jesús cara a cara y nos va preparando por este largo peregrinar de nuestra vida. Y en Juan 6:57, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. La palabra de Dios es pan bajado del cielo, es el manjar, es el banquete celestial bajado del cielo. Y cuando ese banquete se transforma en obras con mayor eficacia, nos alimenta y estamos procurando una vida más allá de la mortal, de nuestra vida mortal. Es decir, que nuestro destino, el día de que dejemos este mundo, no va a ser ese no es nuestro destino final. No, nosotros no tenemos un destino final.
Nuestro destino sigue todavía después de la muerte cuando nos encontramos con Jesús. Y desde ya estamos edificando ese destino mediante la proporción de vida y vitamina que Jesús nos da, mediante su palabra, y que nosotros la hacemos vida con nuestra propia vida. Y cuando Jesús en la última cena compartió el pan, es para que nosotros comamos de ese pan cuando celebramos la cena del Señor. Y cuando comemos de ese pan, ya sea en la celebración de la cena o en la Eucaristía, estamos anticipándonos a la vida eterna. Y sabemos de que cuando llegue el final de nuestras vidas en este mundo temporal, sabemos que no hay destino final, sino que hay redención, que vamos a resucitar a un nuevo mundo y que desde ahora lo estamos comenzando a vivir y estamos empezando a evidenciar el reino de Dios. Y a pesar de nuestra limitación humana y carnal, Jesús se hace presente. El Espíritu Santo vive entre nosotros, está con nosotros, habita entre nosotros. No se aísla por ningún momento, ni el pecado más oscuro tampoco puede alejar el Espíritu de Dios, porque Jesús lo dijo en su palabra: ni los poderes del infierno prevalecerán sobre la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que unidos a Cristo oramos, le alabamos, le bendecimos, amamos de acuerdo al precepto de la verdad que Jesús nos ama. Los que todos congregamos y hacemos vida la palabra de Dios con nuestra propia vida, porque Jesús quiere la libertad para todos nosotros. Y el hecho de poder evangelizar, de poder predicar y de poder hacer vida con nuestra propia vida, testimonio, la verdad de Jesús, de su palabra, ahí está una plena evidencia de que Jesús vive entre nosotros, de que Jesús no tuvo un destino final, sino que resucitó y que aún vive entre nosotros en nuestros corazones. Han pasado más de 2024 años desde que Jesús nació y todavía continúa viviendo. Y si Jesús aún vive por los siglos de los siglos, esa vivencia también es para nosotros. Nosotros también viviremos por los siglos de los siglos. Es por Jesús quien vive entre nosotros, y Él quiere que compartamos esa misma vida que Él lleva, que también nosotros la llevemos, porque Jesús quiere felicidad, quiere que vivamos. Jesús es vida, el Espíritu Santo da vida, y donde hay Espíritu Santo hay vida, y es plena evidencia de que Jesús vive entre nosotros. Y le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, las gracias al Espíritu Santo por habernos permitido y evidenciar de que realmente Jesús está con nosotros en su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este maravilloso programa Hablando al Corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente.